Para algunas personas, lo más horrible que les puede pasar es ser perseguidos por un asesino en el medio del bosque. Para algunos otros, es ser torturado hasta la muerte durante un largo periodo de tiempo, o simplemente ser mantenido como una mascota para el secuestrador. Pero para otros, sus peores pesadillas no tienen nada que ver con que los humanos los ataquen. Y esta es la historia de un individuo que afirma que quedó atrapado en la alcantarilla mientras trabajaba en seguridad cuando aún estaba en la escuela. Uno de sus trabajos habituales era el turno nocturno en una fábrica de metal. Una de las principales razones por las cuales fue contratado ahí fue para asegurarse de que nadie rompiera la cerca, los cuales tendrían la intención de robar todo el valioso metal almacenado en el sitio. Eso, a su vez, implicaba verificar la valla perimetral en busca de daños, al menos una vez por turno. Eso no se puede hacer de manera efectiva por cámara. En su lugar, requirió caminar físicamente alrededor de la cerca. Entonces, él pensó que una noche estaba caminando por la cerca perimetral en medio de una tormenta eléctrica. Su atención estaba en el haz de su linterna que iluminaba la cerca mientras pasaba. Por lo tanto, no estaba realmente concentrado en dónde caminaba, a pesar de caminar sobre la hierba que estaba un poco por encima de su cintura. Aparentemente, él simplemente pisó un parche de hierba o barro, particularmente resbaladizo, mientras se dirigía hacia abajo, pero antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se deslizó primero en una alcantarilla abierta. Aparentemente, algún bruto se había robado la tapa del pozo recientemente. En otras palabras, algún individuo, no se sabe quién, agarró la tapa de la alcantarilla y la levantó, y por razones desconocidas, se la llevó. Los bordes alrededor de la abertura estaban mojados por la lluvia y el barro gracias a la tormenta, razón por la cual el protagonista de esta historia se resbaló. Déjame tomar un momento para explicar esa alcantarilla pluvial. En primer lugar, tenía la forma de una mazmorra secreta. Si no estás familiarizado con lo que es eso, imagina una celda de concreto con forma de jarra. Una pequeña abertura en la parte superior con todos los lados que se inclinan hacia adentro para evitar que alguien se resbale. En este caso, el fondo era de unos 10 pies cuadrados y la abertura para la boca de inspección era aproximadamente el doble del ancho normal en el centro del techo. No había una abertura adjunta y la caída fue tal vez 20 pies hacia abajo. En la parte inferior, el piso estaba inclinado para formar dos trincheras en forma de cruz. Había canales de alcantarillado que salían de las 4 direcciones, pero tal vez tenían solo un pie de ancho y estaban bloqueados con rejas metálicas. En la parte inferior había escombros, incluidas varias piezas grandes de barras de refuerzo rotas. Había varias piezas que apuntaban hacia arriba. Se habría empalado en varios puntos irregulares de metal oxidado si hubiera tocado el fondo, el protagonista de esta historia. Como pueden imaginarse, no había manera concebible de escapar, ya que era una larga caída y la probabilidad de una lesión incapacitante era muy alta. De alguna manera, el protagonista de esta historia, enganchando el borde de la abertura en su codo mientras caía la gallina, dejó caer su linterna al fondo del pozo antes de detener su impulso, por lo que tuvo una gran vista de todas las barras de refuerzo rotas debajo de él, mientras luchaba por escapar. Mientras intentaba obtener otro asidero, su teléfono celular salió de su bolsillo y tocó el fondo. Se sintió como una eternidad antes de que de alguna manera saliera de esa abertura. Simplemente estaba sacudiendo las rodillas hacia la abertura y saltando un par de pulgadas gracias al impulso. Su mano libre seguía luchando por algo sólido por agarrar, pero en realidad nunca encontró nada. Honestamente,
No está seguro de cómo se retiró exactamente, usando la tensión superficial entre el barro, el concreto, sus manos y antebrazo. Se sintió como un milagro. Todo en lo que podía pensar después de que se retiró fue el hecho de que, si él no hubiera escapado por sí mismo, no hubiera sido descubierto por su compañía o escuela. En otras palabras, iban a pasar horas y horas y nadie se hubiera enterado jamás. ¿Por qué? Porque simplemente estaban asumiendo que él estaba trabajando. A nadie se le hubiera ocurrido que se atoró en una alcantarilla. 7 horas antes de que alguien comenzara a preguntarse dónde estaba, y todo ese tiempo podría haber estado atrapado en el fondo de un hoyo, empalado en algunas barras de refuerzo, bajo la lluvia. La víctima de esa historia también enfatiza que deseaba matar a quien haya robado esa tapa de alcantarilla. Y sí, terminó su turno después de pasar un tiempo de calidad con un botiquín de primeros auxilios y después de coser algunos cortes cuando cerró su uniforme. Nunca recuperó su teléfono celular, aunque afortunadamente era el celular de su compañía y no el suyo. Moraleja de la historia: no emprendas tareas peligrosas como esta solo. Ten a alguien contigo en todo momento. Quién sabe si alguna vez podrías quedarte atrapado en un agujero, donde no importa lo fuerte que grites, tu voz nunca será escuchada y tu cadáver nunca será encontrado. Si te gustó la historia, por favor, comenta, dale me gusta, suscríbete y comparte. Intento subir contenido aterrador que ocurre en la vida real, porque la realidad supera la ficción. Buenas noches.